Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta ceremonia académica. Instancias representativas de la enseñanza superior y elementos fundamentales en la transmisión de la cultura, las universidades han sido, son y seguirán siendo el poder espiritual de la sociedad. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de larga historia y tradición académica, y la joven Universidad Chilena de Talca, ambas siempre con proyección de futuro, enfrentando los desafíos que ahora se nos presentan. Hoy, por una parte, la variedad y la complejidad de los conocimientos, y por otra, las realidades de la vida cotidiana. De ahí, esta cooperación horizontal, Santiago de Chile, San Luis Potosí. Presiden esta ceremonia el señor rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestro en arquitectura, Manuel Fermín Villarrubio. El secretario general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestro David Vega Niño. El anfitrión de este evento y director de esta Facultad de Derecho, abogado Ponciano Arriaga Leija, el maestro José Abraham Oliva Muñoz. Con nosotros también nuestro secretario general de esta facultad, el licenciado Martín Joel González de Anda. Y damos la bienvenida con mucho entusiasmo a quien ha participado esta semana con un auditorio lleno, con sus fructíferos conocimientos, el director del Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad Chilena de Talca, el doctor Raúl Antonio Carbenali Rodríguez. Vamos a escuchar en primer término las palabras de nuestro director, el maestro José Abraham Oliva Muñoz. Muy buenas tardes. Quiero saludar al maestro en arquitectura Manuel Fermín Villarrubio, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Esta es su casa, señor rector, la Facultad de Derecho Ponciano Arriaga Leija. Al doctor Raúl Antonio Carnevali Rodríguez, director del Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca. Al maestro David Vega Niño, secretario general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Al licenciado Joel González Martínez de Anda, secretario general de la facultad. Agradezco la presencia de todos los estudiantes, maestros, profesores e investigadores de la facultad, a quienes con su quehacer académico hacen de nuestra institución sea una institución de calidad. A nuestros invitados de otras instituciones de educación superior, al Poder Judicial Federal, al Poder Judicial Local, funcionarios de la Administración Pública, abogados, representantes de la sociedad civil, muy bienvenidos todos ustedes a esta Facultad de Derecho. Estoy muy contento de tener la presencia de todos ustedes en esta Facultad de Derecho en el marco de la Semana de Cooperación Horizontal Chile-San Luis Potosí, que se está realizando a lo largo de estos días en presencia del doctor Raúl Antonio Carnevali Rodríguez, director del Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca, a quien agradecemos muy atentamente su visita y que se enmarca en conjunto con las actividades que involucra a los estudiantes, al gremio de abogados, postulantes, funcionarios del sistema acusatorio de justicia penal que entró en vigor en nuestro país en junio de este año. Dentro de nuestras retículas de derecho penal y de derecho procesal penal que brinda esta facultad, se diseñó justo con el momento de la consolidación de la reforma penal que vive nuestro país,
una serie de actividades académicas y científicas que permiten establecer un puente permanente de cooperación con todos los sectores integrantes de la sociedad para beneficio de la comunidad universitaria académica, operadores del sistema, instituciones gubernamentales, instituciones académicas particulares y abogados postulantes. Por otro lado, también estamos muy contentos de firmar esta tarde, con presencia del rector de la universidad, un convenio marco de cooperación entre la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad de Talca, que formaliza la relación de cooperación bilateral que se proveerá durante toda la semana, así como a través de diversas actividades académicas de investigación y de internacionalización en atención al Plan Institucional de Desarrollo de la Universidad 2013-2023. Es así como dentro de este marco de convenio de cooperación entre las dos instituciones que se firmará en breves instantes, nos complace presentar esta tarde la conferencia magistral denominada Mecanismos alternos de la solución de conflictos y controversias como herramienta de la modernización de la justicia, impartida por nuestro distinguido visitante, el doctor Raúl Antonio Carnevali Rodríguez. El doctor Carnevali es director del Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca, Santiago de Chile, cuya amplia experiencia y estudios abonan al intercambio de buenas prácticas que se buscan a través de este tipo de eventos, entre los que cabe citar su participación en el foro penal organizado por el Ministerio de Justicia de la reforma del sistema penal chileno. Integra el Consejo de Redacción de la Revista Chilena de Derecho y Ciencias Penales y forma parte de los expertos para la creación de una estrategia de seguridad pública de la República de Chile. Se encuentra reconocido como uno de los mejores penalistas prestigiados del país chileno y es quien ocupa el cargo de director del Magíster de Derecho Penal en el importante país andino. No dudamos que la trayectoria del doctor Carnevali hará esta Semana de Cooperación Internacional Chile-San Luis Potosí, México, una importante oportuna en el momento de consolidación de que se encuentra en nuestro México en estos momentos de la reforma constitucional de seguridad y justicia que se toman experiencias internacionales. Para mejorar el proceso de implementación tanto a nivel federal como en el ámbito local, que es el que nos ocupa, alrededor del nuevo sistema de justicia penal del Estado. No me resta más que agradecer la presencia de todos ustedes en este acto que formalizaremos con la cooperación académica entre los dos centros de investigación jurídica de gran tradición, la Universidad de Talca en Chile y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sean todos ustedes bienvenidos, los juristas potosinos, a esta su casa, la Facultad de Derecho Ponciano Arriaga Leija. Muchas gracias. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí ahora tiene una vocación internacional y una presencia activa. Ha consolidado una amplia red de relaciones con numerosas instituciones académicas y de investigación públicas y privadas, nacionales y extranjeras. Una labor conjunta en múltiples proyectos de docencia e investigación, como el convenio que en estos momentos se firmará por el señor rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con la Universidad de Talca, y son testigos de honor el director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Antonio Carnevali Rodríguez, director del Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca, y el maestro David Vega Niño, secretario general de la universidad. Los respectivos instrumentos serán depositados en ambas instituciones de educación superior. Felicidades a nuestra facultad y a nuestra universidad.
En este momento se muestra el convenio firmado con la Universidad de Talca y nuestra universidad. Ruego ahora su atención para escuchar el mensaje que nos dirige esta tarde el señor rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el maestro en arquitectura Manuel Fermín Villarrubio. Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar con todas y todos ustedes en la Facultad de Derecho en un evento muy importante en donde se firma un convenio más de cooperación entre dos universidades que posibilita el enviar y recibir alumnos y profesores de las dos universidades. Muchas gracias, doctor, por haber permitido que se dé esto. Quiero agradecer la invitación que me hizo el señor director, el maestro José Abraham Oliva Muñoz, muchas gracias por invitarme. Quiero agradecer la presencia del doctor Raúl Carnevali Rodríguez, director del Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca. Muchas gracias por estar aquí, doctor. Y desde luego el acompañamiento del licenciado David Vega Niño, secretario general de la universidad, y del licenciado Martín Joel González de Anda, secretario de la facultad. Agradezco nos acompañen esta tarde la magistrada Juana María Mesa. Muchas gracias, magistrada, por acompañarnos. Desde luego la consejera maestra, la maestra María Luisa Pérez Ríos. Muchas gracias, María Luisa. Desde luego Gabriel, que nos acompaña, el consejero alumno, el licenciado Federico Garza Herrera, procurador del Estado, muchas gracias, Federico, los representantes del Poder Judicial del Estado, representantes de barras, colegios y asociaciones de abogados, y desde luego los profesores. Me da mucho gusto que la sala esté llena de jóvenes, todos somos jóvenes, pero sobre todo los más jóvenes por los cuales está la universidad. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. El devenir histórico de nuestra universidad se conforma por la suma de historias individuales de cada uno de los integrantes que han sido, son y serán parte de nuestra comunidad universitaria. Desde su más remoto origen, nuestra universidad ha transitado por los retos y problemáticas sociales que han dado forma y que han permitido el desarrollo y crecimiento de nuestro Estado. Por ello, esta Casa de Estudios es una institución sensible y responsable porque su vínculo con la sociedad es indisoluble. La conformación de una institución educativa es una cuestión que implica un profundo humanismo, es una acción derivada de una reflexión profunda y una sensibilidad ante el reto que conlleva el desarrollo del ser humano en todos sus aspectos. Derivado de lo anterior y casi por una inercia natural, una de las primeras disciplinas que se impartieron en las universidades del mundo fue la del derecho, una de las ciencias humanas más antiguas de la historia del ser humano, y en el caso de nuestra universidad no fue diferente. Las primeras cátedras que se impartieron en el antiguo colegio jesuita estuvieron relacionadas con el derecho canónico y civil y se mantuvieron así hasta el día de su clausura, con motivo de la expulsión de los religiosos de la orden. De igual manera, al establecerse el Colegio Guadalupano Josefino en la segunda década del siglo XIX, la primera carrera profesional que se ofertó fue la de jurisprudencia, cuyas materias sean impartidas por litigantes y hombres de leyes al servicio del naciente Estado, quienes con el paso del tiempo fueron delimitando los planes de estudio y los contenidos que la formación académica debía tener. Este año estamos celebrando 190 años de la primera carrera formal ya de nuestra universidad y de esa manera el inicio también de las carreras de instrucción pública de nuestro Estado con la carrera de Derecho. Esa ha sido la constante en la historia de esta facultad y de nuestra universidad. La entrega que todos quienes forman parte de ella han tenido siempre para con la academia, las nuevas generaciones de jóvenes estudiantes y para con los valores y principios que enarbola la misma institución. En el marco de esta Semana de Cooperación Horizontal Talca, Chile, San Luis Potosí, México, felicito a cada uno de los organizadores, así como a los alumnos y profesores que son partícipes de ella. Ustedes son el mejor ejemplo de la institucionalidad y el trabajo que se lleva a cabo en esta facultad.
Para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la cooperación académica representa una inigualable posibilidad de diálogo y de intercambio de experiencias para todos los profesores, los investigadores y los estudiantes, que sin lugar a dudas repercuten de manera positiva en su formación profesional. Este intercambio académico contribuye a la comprensión de cómo un área del conocimiento transforma significativamente la vida de la sociedad. Estoy convencido que en nuestra universidad podemos hacer del conocimiento y la ciencia legal un impulsor fundamental para el crecimiento de nuestra institución, nuestro Estado y nuestro país, que favorezca una mayor justicia social. En este contexto, nuestra Casa de Estudios firma el día de hoy un convenio de colaboración con la Universidad de Talca en un acto que simboliza la confianza depositada en nuestra institución y, por supuesto, en su facultad, que además estrecha los vínculos de solidaridad y compromiso que nuestra universidad mantiene con distintas instituciones de prestigio internacional. Para finalizar, quiero agradecer a todos los que tuvieron que ver con esta firma del convenio. Felicito a su director, a la Facultad de Derecho, también de la Universidad de Talca, y a todos los que de alguna manera van a beneficiarse en el futuro con este convenio de intercambio. Enhorabuena y muchas gracias, doctor, por estar aquí esta tarde con nosotros. En este momento, el señor rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí entrega a nuestro distinguido visitante un reconocimiento por esta semana en la que ha participado muy activamente, como decía, en esta semana Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Santiago de Chile. La implementación de las medidas alternativas en el nuevo proceso penal acusatorio traerá como beneficio la recomposición del orden social que se ha quebrantado por medio de la restitución y no de la pena privativa de libertad, siempre y cuando se garantice previamente la reparación del daño a la víctima u ofendido como resultado de la creación de una conciencia en las y los autores del delito sobre las consecuencias dañinas de sus actos. Antes de escuchar la conferencia sobre este tema que nos será otorgada esta tarde, quiero presentar a ustedes a una distinguida exalumna de esta facultad que estuvo precisamente en Santiago de Chile, en Talca, bajo la tutoría del maestro Raúl Antonio Carnevali Rodríguez. En esta conferencia, mecanismos alternativos de solución de controversias como herramientas de modernización de la justicia, como les decía, ella será quien ha conocido más estrechamente al maestro, quien nos dé una semblanza previa a su conferencia y algunas de sus experiencias breves sobre su estancia allá. Con ustedes la maestra Emma Elisa Menchaca de la Rosa. Invito a las autoridades a pasar a su lugar, por favor. Buenas tardes al público. Bueno, ya el maestro José Abraham hizo una breve semblanza de la trayectoria del doctor Raúl Antonio Carnevali Rodríguez. Únicamente me resta decir que efectivamente es un hombre cuya trayectoria en el ámbito penal ha trascendido en su país y precisamente es esta trayectoria lo que lo ha llevado a ocupar el cargo de director del magíster más prestigiado en la República Chilena y no nada más ahí, sino que también a nivel latinoamericano. Esto también lo ha llevado a ser el director de la revista Política Criminal,
que únicamente acepta las aportaciones de conocimientos científicos, precisamente de los penalistas más destacados en este rubro a nivel latinoamericano. Y bueno, puedo dar cuenta personalmente precisamente de esta calidad de eventos académicos y científicos que se están acercando, dado la calidad de alumna en la que lo conocí, y que a través de este acercamiento impulsado por el maestro José Abraham Oliva Muñoz, hoy se ve materializado a través de la firma de estos convenios. Y estos convenios que son dedicados precisamente a toda la comunidad universitaria, y que el maestro José Abraham ha puesto un énfasis especial para que estas mismas oportunidades que se tienen a través de convenios donde se pueden intercambiar precisamente diferentes formas de impartir academia, de academia a academia chilena, mexicana y en este caso potosina, tengamos la oportunidad de poder vivir precisamente estos convenios de una manera viva a través de una formación de calidad aquí en la Casa de Estudios de ustedes, en la Facultad de Derecho. Sin mayor preámbulo, le cedo la palabra al doctor Raúl Antonio Carnevali Rodríguez, quien va a disertar una conferencia denominada Mecanismos alternativos de solución de controversias como herramientas de modernización de la justicia. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, mis saludos y agradecimientos por la invitación al señor rector, don Manuel Fermín Villar, al señor director de esta Facultad de Derecho, don José Abraham Oliva, a las altas autoridades también mis saludos y agradecimiento por estar y compartir aquí con ustedes, las altas autoridades aquí presentes. Y bueno, también quisiera aprovechar de saludar a mi distinguida alumna también que de esta casa de estudio, que dejó muy bien representada a esta universidad cuando hizo su curso de magíster, la profesora Emma Elisa Menchaca. Para mí verdaderamente es un honor poder estar en tan significativo acto y participar en esta semana de cooperación entre ambas casas de estudio, entre la Universidad de Talca de Chile y la Universidad Autónoma San Luis de Potosí. Y así también para nosotros es muy importante poder celebrar este convenio de colaboración entre ambas universidades. Como se destacó precisamente por el señor rector y el señor director de esta facultad, en este mundo globalizado es muy importante que las universidades se unan para poder transmitir el conocimiento, transmitir las experiencias, el que existan intercambio entre académicos y por sobre todo que existan intercambio entre estudiantes, son el futuro. Entonces, en ese sentido, y más aún si son universidades de nuestra patria grande, podríamos llamar, de nuestra Latinoamérica. Entonces, en ese sentido, reitero mis agradecimientos de esta invitación. Me he sentido en casa, ciertamente, y no son palabras de buena crianza, son de verdad y de corazón. Han sido muy amables conmigo. Voy a transmitir esto al señor rector también, a mis colegas de la Facultad de Derecho, de que vengan también para acá, se van a sentir en casa y espero que esta tampoco sea la última oportunidad. Me gustaría mucho volver, así que muchísimas gracias. Bueno, la charla, como se indicó, es sobre los llamados mecanismos alternativos. Bueno, hay un profesor norteamericano, George Fletcher, que señala que en el derecho penal se presentan dos dimensiones en el conflicto, del conflicto penal, entre el delincuente y la víctima y también entre el sospechoso y el Estado. Bien, sin embargo, en los últimos siglos se ha privilegiado en lo que es el sistema penal la segunda dimensión, es decir, la dimensión entre el Estado y el sospechoso. Sin embargo, en los últimos tiempos, y me refiero en los últimos 40 años fundamentalmente, se ha venido discutiendo con fuerza de qué manera también pueden intervenir en la solución del conflicto penal el sospechoso y la víctima, o el imputado y la víctima, es decir, que ellos sean quienes procuren la solución del conflicto. Si bien es cierto, podríamos decir que el actor principal, cuando estamos hablando de un delito, es el autor, ello no quiere decir o evitar que también sea importante tomar en consideración a la víctima. Si bien es cierto, la justicia tradicional, y eso es lo que voy a poner en evidencia en esta charla,
La justicia penal tradicionalmente ha sido una justicia retributiva, o es una justicia más bien de corte adversarial, en que lo que se procura es la imposición de la pena respecto de quien ha cometido un delito. Hoy día todo esto se ha ido cuestionando. No quiere decir que se deje de lado, pero al menos se ha estudiado y se ha estimado la necesidad de brindar espacios también a la actuación de la víctima y establecer mecanismos en que ambas partes, es decir, tanto la víctima como el autor del delito, sean ellos los que busquen la solución del conflicto. Y de hecho se viene hablando cada vez con más fuerza acerca de la necesidad de que la víctima tenga una mayor intervención en la solución. Es decir, como señala el profesor argentino Alberto Binder en este caso, se debe privilegiar en la solución del conflicto por sobre lo que es la coerción estatal, es decir, la preeminencia del Estado, en este sentido, el que la víctima tenga un mayor protagonismo. Entonces, en este contexto donde se inscribe precisamente el llamado discurso de la justicia restaurativa, es decir, todos estos mecanismos alternativos en el ámbito penal se comprenden dentro de lo que se llama la justicia restaurativa, precisamente pone en evidencia que ésta se sustenta en dos grandes pilares o en dos grandes ideas. En primer lugar, en lo que dice relación que la solución del conflicto, en la solución del conflicto penal, debe procurarse que intervengan en esto primordialmente el autor y la víctima. ¿Qué quiere decir con ello? De que fundamentalmente el conflicto penal no sea apropiado por el Estado, que es lo que ocurre tradicionalmente en la justicia penal, que el conflicto se lo apropia al Estado y son a través de estos mecanismos de justicia, más bien de corte adversarial, es el Estado el que busca la solución. Entonces, en cambio acá lo que se pretende con la justicia restaurativa es que sean las partes las que lo hagan a través, por ejemplo, de un sistema de mediación. Y la segunda idea que está detrás de esto es precisamente el que estos procesos propios de la justicia restaurativa se realicen a través de mecanismos deliberativos, participativos, no adversariales, fundamentalmente para lograr ¿qué cosa? La reparación a la víctima y la conciliación. Es decir, esas son las ideas que están detrás de mecanismos de esta naturaleza. Conforme a lo que acabo de señalar, entonces quisiera centrar esta exposición sobre dos puntos centrales. El primero es qué entendemos por justicia restaurativa y cómo la podemos distinguir de la llamada justicia retributiva, es decir, la tradicional, por llamarlo de algún modo. Y cuáles son las particularidades y qué es lo que cabe sí destacar precisamente de esta llamada justicia restaurativa. Y en segundo lugar, como segundo tema, es ver y examinar, o podríamos llamarlo de alguna manera, poner a prueba esta justicia restaurativa conforme a principios básicos del derecho penal. Más que mal estamos hablando de un conflicto penal, entonces no podemos olvidarnos de ese pequeño detalle, ese pequeño gran detalle, por cierto. Y en ese sentido hay que ver de qué manera esta justicia restaurativa puede cumplir con los efectos preventivos que se espera del derecho penal. Esa es precisamente lo que quisiera tratar con ustedes y exponerlo en este ámbito. O sea, en este ámbito y en esta materia uno no puede dejar de tener presente que estamos hablando de delitos. Es decir, también en este caso hay un interés social detrás. Cuando estamos hablando de delitos, lo que estamos poniendo en evidencia es que se han afectado intereses jurídicos o bienes jurídicos y que no solamente se ve afectado la propia víctima, sino que también hay un interés social, hay un interés de la comunidad que ese conflicto se resuelva para que exista confianza en cuanto el respeto a ciertos intereses y eso genere paz social, que en definitiva lo que se espera con la solución de estos conflictos, ya sea con la justicia restaurativa o con la justicia retributiva. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos decir a este respecto de esta llamada justicia restaurativa? Bien, ¿cómo se ha ido desarrollando? ¿Cómo podríamos decir la forma en que se ha ido planteando este tema? Bueno, esto, como les comentaba anteriormente, ha tenido lugar en los últimos 40 años, podríamos decir, frente al desarrollo que ha tenido con las llamadas tesis victimológicas, es decir, las tesis que ponen su acento o su atención en la víctima
y también con los llamados movimientos de resolución alternativa de conflictos. Entonces, y incluso más, también las ideas que han provenido del abolicionismo. O sea, sobre todo en los años 60 y 70, no pocos autores pretendían o señalaban la necesidad de abolir el derecho penal y buscar otra forma de solución de conflicto, en el entendido que debían ser las partes las que lo solucionaran. Entonces, todas estas ideas que comenzaron a desarrollarse a partir fundamentalmente de los años 60, dieron lugar o comenzaron a dar espacio a la necesidad de reposicionar a la víctima. Es decir, que la víctima comenzara a tener un mayor protagonismo o una mayor presencia en la solución del conflicto. Es decir, lo que estaba detrás de todo esto era la idea de devolver el conflicto a la sociedad. Es decir, que la necesidad de que sean la misma sociedad y particularmente la víctima la que tuviera un mayor protagonismo en este ámbito en particular. Sin embargo, quisiera señalar un aspecto no menor importante. Si bien es cierto, algunos han afirmado, y no pocos ciertamente, de que el derecho penal como disciplina ha abandonado a la víctima y tradicionalmente el discurso se ha centrado más bien en el delincuente. Piensen ustedes, por ejemplo, la ciencia de la criminología fundamentalmente es el estudio del delito y el estudio del delincuente, es decir, las razones del por qué se delinque. Entonces, tradicionalmente se ha dicho que el derecho penal ha centrado su estudio más bien en ese actor y más bien en lo que es el delito en particular. Es cierto que ello, aunque hay que verlo con matices, ciertamente. ¿Cuáles son algunas de las razones del por qué ha ocurrido en estos términos? Probablemente por el tradicional modelo inquisitivo con que se impartía justicia y que, bueno, venía ya heredado del sistema español, de lo que era tradicionalmente, y nuestros países siguieron un modelo de esta naturaleza. Y tradicionalmente en el modelo inquisitivo la víctima no tenía ningún rol, o sea, no tenía ninguna participación fundamentalmente. Todo esto que estamos hablando justamente ha adquirido también particular relevancia con la incorporación en nuestros sistemas procesales también del sistema de corte acusatorio. Es decir, ese sistema también ha brindado un mayor espacio a la víctima y nos hemos dado cuenta que existe otro protagonista. Entonces, todo esto ha dado mayor espacio a las ideas que estoy señalando en este caso. Pero, sin embargo, lo que quería resaltar al menos es que no es tan así el hecho de señalar lo que tradicionalmente se afirma como discurso, es decir, que el derecho penal ha abandonado. Hay algo de cierto, pero hay que matizarlo. ¿Por qué razón? Porque el derecho penal, como tal, es protección de bienes jurídicos, es decir, al contemplar delitos en los códigos penales, ¿qué es lo que estamos procurando con aquello? Es evitar que víctimas potenciales se conviertan en víctimas actuales. Es decir, ¿qué es lo que es prevención de delitos? Es decir, todos nosotros no somos víctima actual de delitos, somos, entre comillas, víctimas potenciales. Entonces, ¿qué es lo que quiere el derecho penal evitar en general? Es, a través de establecer tipos penales, es inhibir a los sujetos a que cometan delitos. Es decir, ¿por qué? Porque está detrás la amenaza de una pena. Entonces, justamente, ¿eso qué significa? Que queremos evitar que las víctimas potenciales se conviertan, como digo, en víctimas actuales. Entonces, ¿qué quiero decir con aquello? Que no es tan cierto decir así sin más que el derecho penal se ha despreocupado absolutamente de la víctima. Hay siempre una preocupación. Lo que sucede, sin embargo, es que esta preocupación no se ha traducido en una particular atención por parte de la doctrina penal. Si uno ve la doctrina penal y uno revisa los libros de derecho penal, tradicionalmente el foco es atender al autor del delito, cómo prevenir que se cometa delito, cómo hacer que este sujeto se resocialice para que no vuelva a delinquir. Entonces, generalmente la atención se ha prestado en esa esfera. Y eso también se ha traducido en una despreocupación desde el punto de vista normativo. Eso ha ocurrido en casos en particular. Entonces, estas nuevas orientaciones, estos nuevos aires, podríamos decir, en este espacio, de mayor atención a la víctima en particular, suponen la introducción
de herramientas que tienen un contenido transaccional o un contenido de negociación, si podríamos decir en este caso en particular. El procurar llegar a acuerdos que solucionen el conflicto penal sin que aquello signifique imposición de penas. Porque tradicionalmente el derecho penal se traduce tradicionalmente en imponer penas. Pero acá lo que estamos procurando es decir, solucionemos pero no castiguemos penalmente. ¿Y por qué razón? Porque lo puedo graficar en una frase de un teórico norteamericano a este respecto. El ladrón armado no robó a la sociedad, dice, robó a su víctima. Por tanto, su deuda no es con la sociedad, lo es con la víctima. Entonces, esta frase, ¿qué es lo que quería poner en énfasis? La atención a la víctima, en ese caso, es decir, la necesidad de que no se apropie completamente el autor del delito y la solución del conflicto en particular. Que el delito, y esto es lo que quiere poner en énfasis esta frase, que el delito no solamente es infracción a una norma, sino que también hay un menoscabo a alguien en particular. Es decir, hay una persona de carne y hueso que ha sido afectada. Entonces, no miremos como que el conflicto penal es solamente infringir normas, sino que también hay alguien que ha sido afectado en particular. Por lo tanto, el delito no es solo quebrantamiento de normas, sino que hay un daño concreto. Y eso es lo que también tenemos que atender si queremos procurar buscar mecanismos de solución de conflicto y de atención particularmente a la víctima. Entonces, cuando hablamos de justicia restaurativa, ¿qué se entiende fundamentalmente por justicia restaurativa? Se entiende como un proceso participativo y deliberativo donde intervienen autor, intervienen víctimas y en algunos casos pueden intervenir otros. Por ejemplo, los familiares de la víctima, los familiares del autor, incluso miembros de la comunidad. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, en el ámbito de los delitos juveniles cometidos por jóvenes, muchas veces se hace participar a los familiares de la víctima y los familiares del autor. O sea, como también hacerlos, entre comillas, responsables de lo que está ocurriendo para buscar una solución. Incluso en estos países se invita hasta a la policía para buscar formas de solución que involucren a toda la comunidad, en este caso. ¿Para qué efecto? Para reparar, para restaurar también la confianza tanto de la víctima, pero también del autor del delito en particular. Bien, ahora, llegado a este punto, quisiera trazar ciertas líneas para distinguir la justicia restaurativa de la justicia retributiva para que se entienda la idea que está detrás de todo esto. Cuando hablamos de justicia retributiva, y es la tradicional, ¿en qué pilares se sustenta? Como para poder hacer un paralelo en este sentido. Fundamentalmente se sustenta sobre la idea de que hay un quebrantamiento a una norma. O sea, fundamentalmente el delito para estos efectos se entiende como infracción a normas. Es decir, por lo tanto, la búsqueda del conflicto tiene como base fundamental lo primero, es decir, hay un delito y por lo tanto ese delito se estructura sobre la base del quebrantamiento de una norma. ¿Qué se sigue a lo anterior? Se sigue la imposición de un castigo. O sea, al autor hay que castigarlo, hay que penarlo. Y esa pena proviene del Estado, en este sentido. Entonces, fundamentalmente, ¿qué supone? Que hay un interviniente, que es el delincuente, el que cometió el delito, que debe recibir un castigo, debe imponérsele un mal. Ese fundamentalmente, la pena es un castigo, eso hay que tener, puede cumplir otros fines. Y el otro punto, y es muy importante, se sustenta aquel castigo sobre la base de haber demostrado la culpabilidad, de haber demostrado que él cometió el hecho delictivo. O sea, tiene que haber, y por eso, si ustedes se fijan, los sistemas acusatorios son de altos estándares garantísticos. ¿Por qué? Porque lo que estamos es imponiendo un castigo. Entonces, el principio fundamental es el principio de presunción de inocencia. Mientras no se demuestre lo contrario, el sujeto es inocente. Por lo tanto, para demostrar la culpabilidad, tenemos que desvirtuar dicha presunción. Entonces, en este contexto, entonces, el conflicto principal en la justicia retributiva es entre el autor y el Estado. El Estado representado por ¿quién? Fundamentalmente por el Ministerio Público.
O sea, es él el que representa, y a través de órganos que lo auxilian en su trabajo, como por ejemplo las policías, en este caso en particular. Entonces, si lo vemos bien, en la justicia retributiva el rol de la víctima es más bien secundario. Y puede que incluso la víctima no se sienta satisfecha por la solución del conflicto, porque tradicionalmente se soluciona con una pena. Y muchas veces dirá la víctima, ¿y qué me importa que el autor esté preso? ¿Qué pasa conmigo? Es decir, ¿cómo se me reparó? Puede que aquello, la víctima, incluso más, puede ocurrir que la víctima tenga una intervención muy secundaria en el proceso y en el juicio en general. Entonces, esa es una particularidad. ¿Por qué razón? Porque el delito no tiene una estructura dual, no es un conflicto como en el derecho civil, que es un conflicto entre partes, sino que acá fundamentalmente hay intereses sociales que están detrás para lograr la solución de este. O sea, ¿y por qué hay un interés social? Porque estamos hablando de bienes jurídico-penales. Si estamos definiendo, por ejemplo, en el delito de hurto, la propiedad, no es solamente el hecho de que se haya alguien apropiado de un bien mueble ajeno de otro, sino también hay un interés social que se proteja la propiedad y que esos hechos se castiguen. O sea, también hay detrás un elemento de esta naturaleza. Y asimismo, desde el punto de vista procedimental, la justicia retributiva descansa en un sistema de corte adversarial, es decir, que hay antagonismo. Hay un antagonismo, por un lado, el Estado, que quiere probar que el sujeto cometió el delito, y por otro lado, el acusado, que quiere desvirtuar la acusación. Por lo tanto, para mantener dicha presunción y que en definitiva aquello derive en una sentencia absolutoria en ese caso. Entonces, fundamentalmente, es la Fiscalía la que tiene toda la iniciativa probatoria. Es decir, ¿por qué? Porque es el ente persecutor el que está buscando el castigo, el que está acusando en caso particular. Bien, en cambio, ¿qué sucede en la justicia restaurativa para que ustedes se hagan una idea del funcionamiento de la justicia restaurativa? La justicia restaurativa se construye esencialmente sobre la base del diálogo entre el autor y la víctima. Y en algunos casos, como les señalaba, puede participar los familiares. Es decir, primera gran diferencia, en la justicia restaurativa no tiene un corte adversarial, no hay enfrentamiento, no es antagónico en este caso, sino que se centra fundamentalmente en el encuentro, que facilite, ¿qué cosa? La reparación a la víctima. Eso es lo esencial. Entonces, ¿y qué pasa con el autor? Dirán mucho. Bueno, el autor, la idea que también en esta clase de solución de conflictos sienta que está cumpliendo una obligación por algo que hizo, es decir, de alguna manera asume una responsabilidad. Porque también hay que tener presente, si el sujeto que asume estas obligaciones no cumple, se va a ser sometido a la justicia penal. O sea, hay algo detrás, no es algo que uno pueda decir que fácil que resultó esto, no. Ahora, hay que tener presente, eso sí, que tradicionalmente estos sistemas de justicia adversarial de justicia restaurativa son respecto de delitos de no mayor gravedad. Entonces estamos hablando de delitos que tradicionalmente son con penas relativamente bajas, o sea, por delitos. O sea, no hay que pensar que estos sistemas se construyen para delitos de homicidio, por ejemplo, o delitos de robo con violencia. No, tradicionalmente son delitos bajos en que se pueden acercar a la víctima y al autor. Entonces, ¿cuál es la idea central? La restauración, la confianza quebrantada que se vuelva a restituir en este caso. Entonces, eso es fundamentalmente la idea que está detrás de la justicia restaurativa y por un lado de la justicia retributiva. Sin embargo, quisiera al menos hacer presente algunos aspectos de la llamada justicia retributiva, para que no piensen que todo es malo, porque uno piensa acá y es maravilloso, y que todo es malo en la justicia retributiva. No. Porque hay un aspecto importante a este respecto. ¿Por qué surge el derecho penal? ¿Por qué surge el derecho penal moderno? Surge precisamente
por la desconfianza que generaban las reacciones sancionatorias de las víctimas. ¿Cómo se impartía justicia en el pasado? Y cuando hablo del pasado, estamos hablando fundamentalmente de la Edad Media, antes del nacimiento de los estados modernos. Fundamentalmente los conflictos se solucionaban de manera privada. En el sistema germánico, el sistema de corte germánico, era de responsabilidad, fundamentalmente responsabilidad objetiva, en que los familiares de la víctima podían entender cumplida la sanción contra cualquier familiar del autor. Entonces, ustedes se podrán imaginar la desproporción que aquello significaba. Entonces, claro, ¿qué ocurrió? Entonces las sociedades se dieron cuenta que soluciones privadas o énfasis solo en la víctima o una atención a la víctima también podía dar lugar a situaciones de desproporción. Entonces, ¿qué es lo que hizo la sociedad en ese caso? Le entregó el poder de las armas, el poder de la fuerza, se lo entregó al Estado. Y por lo tanto que sea el Estado el que administre justicia en este caso en particular. ¿Y qué es lo que se hizo entonces? ¿Y cómo se fue construyendo el derecho penal? Se fue construyendo también estableciendo límites al jus puniendi, es decir, estableciendo límite al poder del Estado. No se lo podemos entregar de manera tal que el Estado actúe de manera arbitraria, sino que tiene límites. Y todo el desarrollo garantístico fue justamente dirigido a lograr que el ciudadano acusado pudiera estar en condiciones de enfrentar al poder del Estado. Es decir, fundamentalmente todo el desarrollo, el principio de legalidad, por ejemplo, que hoy día uno lo puede parecer razonable y obvio, pero esto fue discutido y fue el triunfo de las ideas de la Ilustración. Entonces, el principio de culpabilidad, el principio de proporcionalidad, bueno, todo eso iba dirigido justamente para poner límites al poder del Estado en particular. Entonces, desde esa perspectiva, tampoco hay que mirar tan críticamente el sistema retributivo. Es decir, el sistema retributivo que procura la solución del conflicto penal se hace sobre la base de ciertos límites. Es decir, el Estado no puede arbitrariamente imponer penas de manera particular. Entonces, pero claro, como les decía anteriormente, la víctima en este caso tiene más bien un rol secundario en particular en este caso en concreto. Ahora, en la doctrina penal, ¿cuál es la posición de la doctrina penal? La doctrina penal, curiosamente, no mira con tan buenos ojos el sistema de justicia restaurativa. O sea, no quiero decir que no lo mira con malos ojos, pero con una mirada de cierta distancia. Es decir, en Europa, por ejemplo, no estamos hablando de sistemas que estén imperando, sobre todo aquellos sistemas o aquellos países que han tenido una fuerte influencia de la doctrina alemana, particularmente todavía estos sistemas no están particularmente presentes. ¿Y por qué razón? ¿Qué es lo que señalan algunos autores alemanes, por ejemplo, para mirarlo con cierta distancia, y mirar a ver qué puede suceder? Muchos sostienen que los acuerdos reparatorios, por ejemplo, pueden, sobre todo dicen tratándose de los delitos económicos, pueden privilegiar a aquellas personas que tengan grandes recursos económicos. O sea, piensen ustedes los delitos patrimoniales que son objetos de mediación. Por ejemplo, ¿qué pasa con aquellas personas que tienen grandes recursos y que pueden negociar? O pueden participar en la mediación diciendo lo vamos a reparar porque tiene gran dinero para poder hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que dicen algunos autores? Que hay que tener mucho cuidado que esto no esconda una especie de justicia de clases. Piensen ustedes, por ejemplo, un mismo delito, un delito patrimonial, piensen ustedes en una estafa, por poner un ejemplo, en que hay un sujeto que tiene gran cantidad de dinero y comete estafas, y esa persona, por ejemplo, piensa que en la idea detrás dice, voy a cometer tal delito y voy a asumir el riesgo. Voy a asumir el riesgo que me puedan sorprender y si eventualmente aquello ocurre, voy a negociar. Como tengo dinero, tengo la capacidad como para poder reparar a la víctima y puedo incluso tener algo de dinero todavía que me queda de la estafa, supongamos. Y otro, en cambio, hay otro sujeto que comete el mismo delito de estafa, que no tiene dinero, se va a ver sometido a la justicia tradicional y eventualmente a la imposición de un castigo. Entonces, hay que tener mucho cuidado también a la hora de valorar
y determinar el rol que pueden tener estos acuerdos reparatorios. Entonces, esa es una mirada de atención que se ponen frente a ciertos autores de los riesgos que estos sistemas pueden conllevar, es decir, que puedan haber para un mismo caso soluciones diversas, que para un caso se lo lleve a mediación y para otro caso similar se lo lleva a la justicia penal. Un caso se va a la cárcel y el otro caso no le pasa nada y no lleva ninguna sanción. Entonces, esas son consideraciones que algunos autores señalan que hay que prestar atención. No con ello, puedo decir, yo personalmente soy partidario de este sistema de justicia restaurativa, no con ello no puedo decir no, pero hay que también tener cuidado, es decir, las cosas hay que mirarlas en su contexto y ver de qué manera aquello puede acontecer y lo que se puede lograr. Entonces, el sistema de justicia restaurativa lo que busca, como ya se los he señalado, es acercar la satisfacción a la víctima, es decir, procurar su reparación, procurar buscar mecanismos que permitan a la víctima actual de un delito el que se lo pueda a esta satisfacer, a la víctima se la pueda satisfacer en este caso, y que aquello pudiera también suponer, y eso es lo que voy a ver más adelante con ustedes, también cumplir con ciertas funciones de prevención del delito en particular. ¿Qué podemos decir en favor entonces de estos mecanismos alternativos a la justicia retributiva en este caso? Bueno, hay varios argumentos que uno pueda decir al respecto. Bueno, en primer lugar, el sistema penal como tal vive momentos de cuestionamiento. Vive momentos de cuestionamiento por una serie de consideraciones. Por de pronto, hay problemas de costos detrás, que no son menores. O sea, todo el sistema penal, si lo miramos bien, es un sistema caro. O sea, todo lo que significa el establecimiento de instituciones como el Ministerio Público, la Defensoría, todo el aparato judicial es caro. Si lo miramos desde esa perspectiva. Hay también detrás costos, sobre todo en épocas actuales de inflación punitiva, en que todo se cree que la solución es la cárcel, supone ello un aumento de la población penitenciaria. Y eso también supone costos. Pero costos no solamente desde el punto de vista económico, sino también costos sociales. Porque las posibilidades, y hay que ser realista en esto, las posibilidades de reinserción son bajas. O sea, la persona que cumple una pena privativa de libertad, que se diga que no va a volver a delinquir, eso merece dudas. ¿Por qué? Porque la pena privativa de libertad difícilmente lo cumple por una serie de razones, ya sea por condiciones, porque las cárceles, sobre todo las cárceles de Latinoamérica, no digamos que no son las cárceles de Dinamarca, es decir, estamos hablando de cárceles con condiciones bastante bajas, siempre hay condiciones de hacinamiento, en fin, entonces todo ello pone en evidencia la necesidad de prestar atención también a estos mecanismos. El exacerbado también recurso punitivo que nuestras sociedades se caracterizan, ¿en qué se ha traducido? A un cuestionamiento también al principio de prima ratio, es decir, el principio de última ratio, es decir, que el último recurso es el derecho penal. Y también uno podría decir que estos sistemas alternativos se construyen sobre la base del diálogo, sobre la base de la confianza. Entonces, si también uno piensa, queremos construir sociedades en que sus conflictos se solucionan pacíficamente, tenemos que ahí pensar en procurar que estos conflictos se solucionen con diálogo. Es decir, también aquello supone humanizar un sistema. Es decir, de alguna manera entre la conversación en particular se pueden lograr reparaciones. Entonces, todo esto, por eso también les comentaba en un principio, hay que pensar que no es para todos los delitos, solamente para los delitos más leves o de menor entidad. Lo que no quiere decir que en un futuro, si la sociedad evoluciona, y esperemos que así sea, podemos pensar de aumentar el elenco de delitos para lograr solucionarlo a través de la justicia restaurativa. Bueno, ¿qué podemos decir también y de qué manera se puede reparar a la víctima? Teniendo en consideración lo expuesto, acá hay algunos aspectos que hay que tener en consideración. Estos mecanismos suponen que no hay juicio propiamente tal, sino que se siguen procedimientos alternos. ¿Cuáles son los valores sobre los cuales se sustenta la justicia restaurativa?
Son esencialmente 4, y estos 4 que les voy a mencionar son generalmente los que se comprenden incluso en instrumentos internacionales, porque esto de la justicia restaurativa también existen instrumentos incluso que están en las Naciones Unidas, es decir, no estamos hablando de algo tan extraño, sino que también se está promoviendo. Son 4, fundamentalmente son encuentro, es decir, lograr espacios de reunión entre los autores y las víctimas, la reparación, es decir, lograr medidas de reparación a la víctima a través de una serie de medidas que pueden ir incluso con las disculpas. Hay que tener en cuenta, y quiero determinar un aspecto importante, la capacidad reparatoria que tiene el pedir perdón. Muchas veces como sociedad nos olvidamos de aquello. Muchas veces a la víctima no le interesa ni siquiera una reparación económica, le interesa que el autor reconozca lo que hizo y pida disculpas, pida perdón. Entonces, eso también tiene una fuerte capacidad reparatoria. La reintegración, o sea, la idea también que el autor, al asumir compromiso conforme a estos sistemas, reconozca lo que hizo y por lo tanto se logre también una suerte de reparación al autor, es decir, que pueda volver a insertarse. Y en este sentido se incluye el cuarto factor, la inclusión. La inclusión de nuevo a la sociedad, tanto al autor como a la víctima. ¿Por qué? Porque a la medida en que se logran soluciones, se retorna la confianza y se logra la inclusión nuevamente en la sociedad. Entonces, todos estos procesos restaurativos se diferencian, y esto es muy importante que lo tengan también presente, en que los procesos restaurativos, por ejemplo, piensen en un sistema de mediación, no buscan reconocimiento de los hechos. ¿Qué quiero decir con lo anterior? Quien obra como mediador, por ejemplo, no está en este proceso determinando que el sujeto es culpable o incorporando pruebas acerca de que él cometió el hecho. No tiene la lógica del sistema de justicia retributiva. ¿Por qué? Porque aquí no buscamos el castigo, por lo tanto no hay una pena penal en este caso en particular, sino que lo buscamos son otros elementos, como les mencionaba, la reintegración, la reparación, la inclusión en este caso en particular. Ejemplos en el derecho comparado, como les señalé, se dan caso de Inglaterra, en el caso de Nueva Zelanda, en el caso de Australia. En el caso de Inglaterra incluso hay países donde se está trabajando sobre la base de sellos. Por ejemplo, se está trabajando sobre la idea de ciudades restaurativas. Son ciudades donde también se incluyen como forma de mecanismo de solución de conflictos la restauración. O sea, lo que tradicionalmente se habla hoy día sus ciudades sustentables, o sea, desde el punto de vista medioambiental, hoy día también se está trabajando sobre esa idea, lo cual parece bastante interesante. Bueno, y en este caso quisiera detenerme muy brevemente y destacar positivamente lo que está ocurriendo en México. Como ustedes saben, en México existe una ley de mecanismos alternativos de solución de conflictos penales, que comenzó a regir hace poco tiempo, en que existen 3 mecanismos, que son la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. Está recién comenzando, y es muy importante que se conozca por parte de la sociedad el funcionamiento de estos sistemas. Como ustedes bien saben, acá el Ministerio Público puede derivar, o debe derivar, en su caso corresponde, a ciertos organismos para que resuelvan estos mecanismos. Entonces, es muy importante que la ciudadanía, que todos los actores conozcan la bondad de este sistema, porque trae indudablemente grandes beneficios para poder solucionar estos mecanismos. En el caso chileno, por ejemplo, no tenemos estos mecanismos. Es decir, en este sentido, México es un país de avanzada y, por tanto, es digno de atención. Y esperemos, y ojalá y así me gustaría que ocurriera, es que México avance aún más en estos sistemas y no se genere desconfianza en cómo se estructura. Bien, y con ello voy terminando en hacer ciertas preguntas. Porque claro, hemos hablado sobre ciertas bondades, pero tenemos que, de alguna manera, valorarlo sobre la base de cuáles son los fines que se esperan del derecho penal y ver de qué manera de esos fines del derecho penal se cumplen a través de la llamada justicia restaurativa. Como ustedes bien saben, y como tradicionalmente estudiamos en el ámbito del derecho penal, cuando hablamos de los fines del derecho penal, siempre señalamos que se cumplan fines de prevención general y fines de prevención especial.
Es decir, esos son los fines. Bueno, veamos si estos sistemas de justicia restaurativa pueden cumplir fines de prevención general y fines de prevención especial en particular. Bueno, por ejemplo, una gran ventaja no menor es que estos sistemas de justicia restaurativa pueden disminuir lo que se llama la victimización secundaria. Que la victimización secundaria fundamentalmente supone el drama de la víctima de revivir el delito a través del juicio. O sea, piensen ustedes lo que significa para una víctima revivir el juicio, a través del juicio revivir el delito. O sea, es fuerte. O sea, en muchos casos es muy fuerte. O sea, piensen ustedes que tienen que escuchar a los testigos de la fiscalía, los testigos de la defensoría que van a tratar de desvirtuar las imputaciones del fiscal, en fin, es un tema muchas veces doloroso. Entonces, estos mecanismos justamente lo que buscan es reducir estos grados de victimización secundaria, reducir los procesos que son particularmente largos en este caso. Entonces, desde esa perspectiva, claro que presenta ventaja desde esta perspectiva, en la medida, claro, hay que entender que las partes aceptan voluntariamente participar, que eso es otro elemento que hay que tener en consideración, que las partes si procuran aquello es porque participan voluntariamente. Bien, entonces, estos instrumentos, y con estas particularidades, suponen también grandes desafíos para la sociedad. Y aquí nos encontramos con un punto importante. Es un cambio cultural. Es un cambio cultural porque estamos enfrentándonos a nuevas formas de solución de conflictos. Nuestras sociedades latinoamericanas, la regla general es que hemos sido criados sobre la base del enfrentamiento, de alguna manera. O sea, tenemos un carácter quizá heredado de español, sanguíneo, no lo sé, entonces somos más fuertes y tenemos que imponer nuestras ideas. Bueno, a diferencia de los escandinavos, pienso que tienen otro carácter en este caso en particular, y justamente en los países escandinavos estas ideas tienen mayor fuerza. Entonces, ¿cuál es nuestra idea? De imponer nuestro propósito, y que ese propósito lo resuelva un tercero. No lo resuelva. ¿Por qué lo tengo que ponerme de acuerdo con este sujeto que lo tengo al frente para que yo resuelva? No, que sea el juez el que lo resuelva. Entonces, ¿qué significa? Acá hay un desafío cultural. Un desafío cultural en el sentido de que estamos construyendo formas de solución a través del diálogo, a través de la reconciliación. O sea, no es fácil sentarse, piensen ustedes, no es fácil sentarse, por ejemplo, en un delito imprudente con quien cometió un homicidio culposo, por ejemplo, un accidente de tránsito, por poner un ejemplo. No es fácil. Entonces, el tema también cumple un rol relevante, los facilitadores, por ejemplo, el mediador. El mediador tiene que estar muy preparado para poder generar estos espacios de diálogo. Entonces, no cualquiera puede ser mediador. Entonces, también nos encontramos con un desafío importante, la preparación de quienes van a participar en este tipo de solución de conflictos. Entonces, el desafío es importante en este sentido. ¿Por qué? Porque son rasgos en nuestra sociedad, también la chilena claramente, es muy difícil lograr sentar a las partes para que solucionen el conflicto. Generalmente, a la primera dice, yo con esta persona no quiero saber nada, es la primera reacción. Entonces, ahí el mediador tiene un rol muy importante. Piensen ustedes la relevancia que pueden tener estos sistemas de mediación en el ámbito juvenil. Los jóvenes, ir preparándonos en la cultura del diálogo. O sea, y que el diálogo, piensen ustedes en ese diálogo, que el joven que ha cometido un delito mire cara a cara a la víctima, conozca el drama del delito. Imagínense el efecto importante que puede tener casos de esta naturaleza. Entonces, si lo confrontamos esto que estoy señalando sobre la base de la prevención general y la prevención especial, nos permite señalar que se pueden cumplir tales objetivos. Desde el punto de vista preventivo general, la ciudadanía, al apreciar de que estos mecanismos funcionan y que estamos frente a sujetos que logran la reparación a la víctima, genera una confianza en el sistema y confía que la norma que ha sido quebrantada, porque estamos frente a un delito, esa norma mantiene su vigencia, mantiene su respeto. ¿Por qué? Porque las partes llegan a una solución.
Entonces no estamos hablando de algo teórico, sino que estamos hablando de algo práctico. Entonces, desde el punto de vista preventivo general, el sujeto que ha cometido delito o que pretende cometer un delito sabe que existen mecanismos a los cuales se puede ver sometido y que tiene que cumplir ciertas obligaciones, y que en el caso de no cumplirla se va a ir a la justicia penal. Entonces, desde esa perspectiva, pueden cumplirse esos fines preventivos generales. Y desde el punto de vista preventivo especial, también puede cumplir estos propósitos, porque el sujeto, al someterse a estos procedimientos, puede comprender de mejor forma el drama del delito, el drama de lo que él hizo. Entonces, puede palparlo y eso tener un efecto de que no va a volver a cometerlo, es decir, un efecto preventivo especial. Como les decía anteriormente, piensen ustedes en jóvenes que contactan a la víctima, la miran a los ojos, conocen el drama del delito, cosa que a veces en el juicio penal no ocurre, porque a veces ni siquiera conoció a la víctima, ni siquiera supo quién era. Entonces imagínense lo que es sentarse y ver y conocer el drama de, piensen ustedes, a alguien que le hurtó la billetera y ahí llevaba toda su jubilación, por ejemplo. Lo dejó un mes entero sin jubilación, sin dinero a una señora que lo único... Entonces, el hecho de vivir aquello, de comprender aquello, es muy importante. Entonces, en ese sentido, se cumplen y se pueden cumplir fines preventivos generales. Así que, bueno, no me resta más que esperar que un sistema de esta naturaleza que está implementándose en México se pueda seguir materializando. Es una gran experiencia y esperemos que académicos, con la materialización de este convenio, académicos mexicanos puedan ir a Chile precisamente para explicar el funcionamiento de este sistema. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad de Talca, Chile, agradece a todos ustedes su presencia y los invita a compartir un brindis que les tenemos preparados en la segunda planta. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, gracias.